Bueno, contanos cuál es la situación, qué es lo que está pasando. Bueno, pasa en algunas escuelas lo que suele pasar a esta altura del año, en otras situaciones, en otros años. Ujú. Escuelas que no tienen calefacción, eh, o partes de las escuelas que también se quedan sin calefacción. En este caso, la denuncia concreta tenía que ver con dos escuelas secundarias grandes, secundaria 10 que está en Patagonia y la técnica 4 de la calle Florida. En un caso, en el caso de la escuela de Patagonia, la parte sin calefacción es del salón de usos múltiples y la biblioteca, donde se llevan a cabo actividades pedagógicas en el salón de usos múltiples de educación física, que no solo utiliza esta escuela, sino también el CEF 49, y en la biblioteca, obviamente, actividades pedagógicas con presencia de docentes, de estudiantes todo el tiempo. En la técnica 4 era en la zona de los talleres y acá lo que se nos contestó era la falta de repuestos para las calderas que no estaban funcionando. Eh, esta es una muestra, hay otras escuelas que ya han suspendido clases parcial o totalmente por las mismas carencias. Creo que es un botón de muestra de otras situaciones que se repiten y que nos señalan una preocupación por la infraestructura escolar en su totalidad o integralmente. Claro. En este caso se movilizaron sus delegados y delegadas, juntaron firmas y las trajeron al plenario del SUTEBA y visibilizaron esta situación. Y por eso nos dirigimos al Consejo Escolar y hablamos con su Y presidenta, Marina sí. Cano, ¿Y qué les dijo? y ella nos remite a una cuestión que necesita un abordaje. Existe, lo explico brevemente, un programa de orgullo escolar, se llama, Sí. Ujú. implementado. Con ese programa, a través de las cooperadoras, se puede pedir una partida que deriva desde el fondo educativo para hacer trabajos de este tipo. Digamos, no son trabajos muy grandes, Ujú. pero que necesitan, claro, de una inversión. Entonces se deriva estos fondos educativos, pero tiene que haber una cooperadora de por medio. La condición es que haya una cooperadora de la escuela de por medio. Este tema es una cuestión que nosotros le hicimos, evidenciamos, que es que hay muchas escuelas que no tienen cooperadora y Claro. que las que no tienen cooperadora son justamente de las comunidades más vulneradas en sus derechos y que probablemente sean justamente las que necesitan inversiones en sus edificios escolares. Entonces, que eso se transforma en un impedimento también para soluciones inmediatas de este tipo. El otro es que eh, si funcionara el orgullo escolar ahora, esto lleva un tiempo, hay que presentar un presupuesto, bueno, todo el trámite administrativo necesario, obviamente, y los días fríos son ahora, Claro. no son en la primavera, no son en... Los días fríos son ahora, o sea que estas falencias se cubren con eh, suspensión de clases. Mm. Es eso lo que está pasando, se suspenden las clases por un día, por 2 días, hasta tanto se den condiciones que no atenten contra la salud de quienes estamos en los edificios escolares. Eh, Entonces, que acá falta una cuestión más general que es la de previsión, ¿no? claro, a eso te La iba a pre- preguntar, Enrique. Estas escuelas puntualmente que mencionabas que tenías conocimiento de las problemáticas, digo, son cuestiones que se rompieron ahora, que dejaron de funcionar ahora, o ya las venían advirtiendo desde los meses más cálidos. En el caso de la secundaria 10 del Patagonia, ya estaba, Mm. este tema ya está. En el caso de las calderas es otra cuestión porque ahí se aduce falta de no conseguir los repuestos. Eh, Esto también implica, bueno, trabajos integrales que incluso nosotros cuestionamos en este punto, no el Consejo Escolar está trabajando con esto, sino que son políticas más integrales de tener los edificios en condiciones y además con las previsiones necesarias para que llegado el invierno no nos agarren esta problemática. Ahora, eso es una cuestión.
de fondos. Acá tenemos que hablar de otra cosa. Son fondos que no están, fondos, incluso en otro orden, fondos que se recortan. Se recortó el programa de mesa de entrega de cajas en las comunidades escolares. Estamos en recortes por los cuales no se crean los cargos en las escuelas especiales que se están necesitando. Ahora la 509, la 507 ahora reclaman cargos absolutamente necesarios. Entonces, eso ya tiene otro nombre. Cuando uno unifica las cosas, y en todos los casos se trata de cuestión de fondos necesarios, tiene que ver con recortes, con lo que nosotros denominamos ajuste educativo, y desde la provincia nos responden, y desde el sistema provincial nos responden. Todo tiene que ver con algo que también nosotros conocemos, que es el recorte de Milei en cuanto a los fondos coparticipables. Es cierto que eso existe, eso es así, y sabemos que existe. Ahora, ¿qué va a hacer la provincia contra eso? ¿Revertir esa falta de fondos ajustando a los derechos de la mayoría? ¿O producir un incremento de la recaudación impositiva sobre los sectores de la enorme riqueza que hay en la provincia, en la industria, en el campo? Porque si no, no hay salida de esto. Si no, es seguir achicando, acortando, recortando, y con mayor vulneración de derechos para quienes estudian, para quienes trabajamos en las escuelas, docentes y auxiliares. Y bueno, y nosotros creemos que es posible otra política, pero pensada en función de poner estos derechos como prioridades, y no el ajuste como política, como variable permanente. Ahora, ¿por qué justamente, al igual que los jubilados, la educación siempre es variable de ajuste? En todo su conjunto, ¿no? La cuestión salarial de los docentes, la falta de infraestructura, son problemas, como decimos, estructurales que siempre ha tenido la Argentina. Más allá del gobierno que sea, uno puede ser más crudo que otro, pero de todas maneras, siempre la educación, el sistema de salud, los jubilados terminan pagando los platos rotos. Y tiene una explicación quizá, pero no es la explicación que nosotros ponemos, pero desde arriba lo que explican, y que es cierto, es que el gasto es la inversión. La inversión es muy grande, y es cierto que es muy grande, pero muy grande y necesaria. Claro. No muy grande y que se va por la escalera de la corrupción. No muy grande porque se va para financiar a determinado grupo económico que está siendo favorecido. Es muy grande porque son los derechos sociales de la mayoría del pueblo. Entonces, si uno quiere satisfacer y poner como prioridad los derechos sociales de la mayoría del pueblo, tiene que producir inversiones que son absolutamente imprescindibles, y tiene que pensar de dónde van a salir esos recursos, de dónde van a salir, en una sociedad tan desigual, cada vez más desigual, exponencialmente más desigual después de la pandemia. ¿A dónde va a apuntar la política fiscal para obtener recursos? ¿Qué va a apuntar? A la escuela, al niño, a la niña, al jubilado, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, nada menos a los científicos, como vimos la semana pasada, desalojados de su ámbito de laburo? Bueno, es una cuestión muy fuerte en cuanto a de qué lado uno se pone, Ahí lo ponemos ahí, ¿de qué lado te pones? ¿Te pones del lado de la defensa de los derechos de la mayoría? Y no hablo acá de partidización, Sí. O te pones del lado de la prioridad la tiene la acumulación de la riqueza. Sí, venimos hablando bastante estos últimos meses, te diría, pero las últimas semanas puntualmente con varios gremios y con SUTEBA principalmente en varias ocasiones, y que ya son, varias también los focos, ¿no? de conflicto. Por un lado el tema salarios, pero después aparecen los estados de las escuelas. Ahora no, por ahí el tema ratas no está tan presente, pero sé que sigue existiendo. La violencia en los establecimientos, o sea, siento que también es como que se fue ampliando mucho, ¿no? También los focos de conflicto o de situaciones que se presentan. Es muy difícil también ir como tapando baches, ir cubriendo todos al mismo tiempo.
Sí, coincido con vos, pero en algún punto también lo hablábamos ayer en la asamblea de SUTEBA y cuerpo delegado la semana pasada. eh, lo que pasa en la sociedad, de una manera u otra, se cuela dentro de las escuelas. Claro. Y lo que vos decías, que es muy cierto y que es muy grave en estos momentos, quizá en este último periodo no ha habido tantos episodios acá en Bahía, pero en otros lugares de la provincia han sido tremendos, que es el tema de la violencia instalada dentro de la escuela, eh, es gravísimo. Eso es gravísimo. Donde han sido atacados a docentes, es muy grave, pero es tan grave que uno necesita, además de repudiar el hecho y además de exigir, que es lo que hacemos, que se cumpla un protocolo, un acta de acuerdo y reparación de resguardo que existe en la provincia para estas situaciones, no hace otra cosa que reflejar una violencia que está instalada en lo social, y que está instalada y amplificada de las lógicas del poder que utilizan discursos violentos, que utilizan discursos de estigmatización, que utilizan discursos discriminativos. Entonces, ¿qué puede esperarse en una sociedad en la cual ya casi se ha naturalizado que los miércoles se golpea a los jubilados? Bueno, es muy serio eso, ¿no? Porque entonces, y en ese momento, en esas situaciones aparece que no se visualiza bien quién es el responsable. El responsable de estas situaciones a veces termina derivando en el docente de la escuela, lo cual agrava todavía aún Claro. más las cosas. Eh, por supuesto que necesitamos protegernos y proteger a la docencia frente a estas situaciones, pero también entendemos que se dan en un contexto de una sociedad tan desigual, con tantas injusticias, que insisto, de una manera u otra, estas injusticias se cuelan dentro de los pasillos de las escuelas y de las aulas, y de una manera u otra aparecen continuamente, porque nos enteramos de los episodios más graves, más serios, pero es solo cuestión de recorrer las escuelas y saber que episodios de, de distinto tipo, de distinta magnitud, suceden cotidianamente, no son episodios aislados. Enrique, gracias por esta comunicación y bueno, estaremos en contacto para cualquier otra novedad que surja. No, gracias a ustedes por preocuparse por estos temas.